Buenas noches amigos y bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. Hay pocas cosas que sean más escalofriantes que poner un pie en una ciudad o en un lugar abandonado. Estas comunidades que en su día estuvieron llenas de vida yacen ahora congeladas en el tiempo, desmigajándose ante la adversidad. Algunas nos cuentan historias horribles sobre su difícil pasado. Desde pueblos perseguidos por tiempos conflictivos hasta comunidades que han sido dejadas a su suerte. En Arcadia os proponemos una ruta por algunos de los lugares abandonados que más miedo dan en el mundo. Estos rincones surrealistas seguro que no nos dejarán indiferentes. Bienvenidos amigos al Rincón del Misterio, bienvenidos a Arcadia Zona 51. Comencemos. En plena montaña del Moncayo, en Zaragoza, fue construido en los años 30 un hostal para familias que tenían pocos recursos. El lugar se abandonó durante la Guerra Civil Española ya que era continuamente saqueado por las tropas de ambos bandos. En el año 38 la Hermandad de la Caridad de Santa Ana lo convirtió en un sanatorio mental y también un hospital para tuberculosos dirigido principalmente a mujeres, aunque también fueron tratados allí hombres y niños. En el año 1978 el lugar cerraba sus puertas y desde entonces se han hecho varios estudios del lugar, ya que se han llegado a acumular múltiples testimonios de fenómenos paranormales en el lugar, llegándose a grabar varias psicofonías que han dado como resultados sorprendentes. Dicen que cuando entras y miras las camas donde estaban los enfermos, te da la sensación de que alguien te está mirando y un escalofrío recorre todo tu cuerpo. Sin duda amigos, el Hospital para Tuberculosos del Moncayo es el lugar idóneo para pasar miedo. Esta pequeña isla, ubicada en un canal del estado mexicano de Xochimilco, ofrece una de las estampas más aterradoras que podemos encontrar en todo el planeta. Su historia arranca cuando Julián Santana Barrera, el dueño de la isla, descubrió el cadáver de una niña pequeña en un canal cercano y se convenció de que la muerte estaba relacionada con espíritus malignos. Para evitar que los espíritus volvieran y provocasen más estragos, comenzó a coleccionar muñecas y partes de muñecos y a colgarlas de los árboles por toda la isla, creando un paisaje realmente perturbador. El hombre murió en el año 2011, pero las muñecas aún siguen colgadas de los árboles y la isla a la que se puede llegar en barco se ha convertido en un macabro atractivo turístico para la zona, donde los turistas buscan algún tipo de experiencia paranormal. Arañado, golpeado, lleno de cicatrices, el pueblo viejo de Belchite contempla el paso del tiempo mientras sus edificios se deshacen. Este pequeño municipio fue el escenario de una de las batallas más simbólicas de la Guerra Civil cuando fue destruido. El dictador Francisco Franco decidió no reconstruirlo para dar una lección a los vencidos y obligó a los prisioneros de guerra a crear un pueblo nuevo a su lado, el llamado Belchite Nuevo. Los últimos habitantes abandonaron las ruinas en los años 60 y después de décadas de abandono, hoy el recinto está cerrado y solo se puede acceder a él a través de visitas guiadas. Hoy existe un Belchite subterráneo, ya que durante la guerra la gente comunicó con túneles las bodegas de las casas para esconderse y poder comunicarse sin ningún tipo de riesgo. Bajo tierra podría haber documentos y objetos de valor histórico sobre el pueblo, la guerra y la vida cotidiana durante el conflicto. Los que han atravesado sus calles polvorientas lo han sentido. Es como si el tiempo se hubiese detenido a esperas de que en cualquier momento unos niños salgan corriendo de uno de los caserones destruidos y es que realmente aún se siente vida en el pueblo. Desde su total abandono en la década de los 60 y dado su pasado doloroso y sangriento, junto con el perfil fantasmal de edificios semiderruidos, Belchite Viejo ha sido un centro de peregrinación para investigadores de lo paranormal de todo el mundo. Las ruinas de los conventos de San Rafael y San Agustín, la inquietante Torre del Reloj, el viejo cementerio, la iglesia de San Martín y muchos otros edificios dan realmente un escalofrío impresionante. Os aseguramos que cualquier rincón de este pueblo es un lugar idóneo para pasar una noche con una grabadora y obtener un buen material psicofónico.
Muchas de las cosas que se cuentan acerca de Belchite serán ciertas, otras obviamente serán falsas, cada uno es libre de tener su propia opinión, pero de lo que no tenemos ninguna duda es que todos los que por sus calles han caminado tendrán la misma sensación inquietante de que allí quedó algo atrapado y que de algún modo todavía puede ser percibido. Unos 20 kilómetros de Nagasaki se levantan los esqueletos inertes de estos edificios que cobijaban unas 5.000 personas en un espacio no muy superior al de un campo de fútbol. Una vida que creció en vertical al hilo de la explotación de carbón hasta que hace casi 4 décadas se acabó el mineral y la isla fue abandonada por completamente todo el mundo. También conocida como Yunkajima, barco de guerra, esta instalación minera abandonada es una sobrecogedora selva de edificios de cemento que se desmigajan y los restos cubiertos de polvo que abandonaron sus habitantes. Lleva desocupada desde el año 1974, cuando la gente se vio obligada a marcharse ya que el lugar era tan inhóspito que era difícil vivir allí. En algún momento 5.000 trabajadores se hacinaron en esta isla diminuta, convirtiéndola en el lugar más densamente poblado de la Tierra, al ser incapaces de salir debido a las malas condiciones del mar. Lo que queda es el rastro que dejan las personas, un televisor abandonado de los años 70, platos de comida en una mesa, nombres de maestros en la pizarra de la escuela, una muñeca, etc. Su aspecto es fantasmagórico y realmente inquietante, tanto que de hecho ha sido escenario elegido por varios directores de cine para filmar varias películas de terror. Abandonada después del desastre de Chernóbil en 1986, la ciudad de Pripyat ha sido congelada en el tiempo. Irradia más radiactividad que cualquier límite aceptable. Platos y utensilios para comer aún se encuentran en las mesas, la ropa se encuentra en los armarios, los cochecitos de los niños se encuentran aún en la estación de tren donde cientos de padres subieron rápidamente a los vagones de carga de los trenes, dejando atrás todo lo que tenían. La población de la ciudad cuando amaneció antes del accidente era de 50.000 personas. Al atardecer y en la actualidad el número de habitantes es 0. Ese fatídico día vidas enteras fueron abandonadas y otras muchas se quedaron atrapadas en el tiempo. Uno de los aspectos más extraños de la ciudad es el parque de atracciones que se inauguró el día después de la evacuación y por lo tanto nunca ha sido utilizado. La noria oxidada, conocida como la Rueda de la Fortuna, se ha convertido en la imagen más popular de la ciudad de Pripyat. En las investigaciones paranormales el problema que existe es en el tiempo que se puede realizar este tipo de indagaciones, ya que los niveles de radiación son tan altos que los visitantes solo pueden estar un tiempo determinado. En muchas investigaciones paranormales, cuando los equipos comienzan a experimentar ciertos fenómenos inexplicables, las alarmas de radiación suenan y tienen que abandonar el lugar al momento. Pero incluso con estos imprevistos, son muchos los que afirman haber visto misteriosas sombras y siluetas de personas, apariciones de antiguos médicos y bomberos caminando en medio de las calles y edificios abandonados. También se han informado sobre una luz ámbar que aparece sin explicación sobre las instalaciones abandonadas. Algunos militares incluso han denunciado haber sido tocados por presencias invisibles, una sensación general de malestar, así como la sensación de ser observados desde las ventanas vacías del hospital. También existen informes de que los visitantes fueron seguidos por algo inexplicable, además del sonido fantasmal de niños riendo y jugando alrededor de ellos. Oadu-sur-Glane lleva intacto desde la masacre nazi que eliminó a casi toda la villa de la población de este apacible pueblo en el año 1944. Conocido también como la Villa de los Mártires, este rincón del mundo se congeló en el tiempo cuando el general Charles de Gaulle afirmó que debería quedarse tal y como estaba para recordar la crueldad de la ocupación nazi. Los lugareños se niegan a adentrarse en el lugar en cuanto cae la noche y afirman haber visto figuras espectrales vagando por sus ruinas.
Hay varias teorías de por qué los nazis atacaron este pequeño pueblo rural, pero lo que nadie duda es que el 10 de junio de 1944 la segunda división de las SS perpetró una de las mayores atrocidades de su historia en un lugar aislado que se había mantenido todos esos años al margen de la contienda. La teoría oficial es una confusión de nombres. El ejército nazi llegó a Oradour-sur-Glane queriendo ir a Oradour-sur-Braise, a unos 30 kilómetros de allí, donde parece que sí escondían a un oficial de las SS secuestrado por la resistencia francesa. Fuera como fuese, cuando los nazis llegaron a Oradour-sur-Glane y no encontraron lo que buscaban, decidieron asesinar a todo el pueblo como venganza o como delirio, o ambas cosas, suponemos. Asustados también por la derrota inminente que se les venía encima tras el inicio del desembarco de Normandía 4 días antes. Las SS juntaron a todo el pueblo en la plaza y, como era habitual en su funcionamiento, separaron rápidamente a hombres por un lado y mujeres y niños por otro. A los hombres los repartieron por distintos distritos, graneros y garajes donde fueron fusilados. A las mujeres y a los niños los encerraron en la iglesia y después le prendieron fuego. Pero no solo quemaron la iglesia, incendiaron una a una todas las casas y establecimientos y mataron a tiros a todo aquel que intentó escapar de las llamas. Ese día fueron asesinados en Oradour-sur-Glane en 190 hombres, 247 mujeres y 205 niños, entre los que se encontraban 18 republicanos españoles exiliados allí durante el franquismo. Solo 6 personas sobrevivieron. La más conocida es Marguerite Ruffens, que se escapó por una ventana de la iglesia mientras todas sus vecinas ardían dentro del recinto. Gracias a su testimonio se han podido reconstruir los hechos y arrojar un poco de luz sobre esta historia tan oscura y atroz, una matanza sin razón que borró del mapa el pequeño pueblo francés de Oradour-sur-Glane y dejó en su lugar un lugar realmente escalofriante. Poco hay que decir realmente acerca de nuestro siguiente destino, Kolmamskop, o también conocido como el pueblo de arena, aunque realmente son muchas las leyendas de fantasmas y presencias que se cuentan acerca de este pequeño pueblo abandonado, y no es para menos porque su aspecto realmente es inquietante. Esta antigua localidad minera fue el hogar de mineros alemanes que buscaban riquezas y prosperidad. Sin embargo, el precio de los diamantes se devaluó después de la Primera Guerra Mundial y el una vez bullicioso núcleo de arquitectura y cultura alemana en medio del vasto desierto africano fue completamente abandonado. Con el tiempo, la arena ha invadido las casas y llenado sus habitaciones, convirtiéndolas en uno de los lugares más sobrenaturales que existen actualmente, ya que, según cuentan, ya sea de día o de noche, las presencias siempre se manifiestan ante quien osa adentrarse en este lugar para advertirles de que no están realmente solos. Miles de personas vivieron y trabajaron en el terriblemente seco desierto al norte de Chile durante 60 años, donde procesaban en el depósito de nitrato de potasio más grande del mundo. Cuando fue abandonado, la dictadura de Pinochet lo transformó en un campo de concentración en el que las condiciones de vida eran todavía aún más severas si cabe. Aunque todavía quedan algunos habitantes, unos 250, la mayoría de los edificios languidecen vacíos y decadentes. Las oficinas salitreras de Humberston y Santa Laura son dos antiguas oficinas saliteras abandonadas en el norte de Chile, ubicadas a 48 kilómetros al este de la ciudad de Iquique. Son considerados monumentos históricos y desde el 25 de julio del año 2005 son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y están incluidas en la lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro. Existen numerosas leyendas y relatos de apariciones fantasmales, psicofonías y otros sucesos en estos pueblos fantasma que fueron abandonados hace ya más de 50 años y en los cuales todavía se pueden encontrar los vestigios de cómo se vivía en aquellos años. Todo un viaje al pasado en el cual nos podemos sumergir en la época en la que miles de trabajadores se dejaron sus vidas en estos parajes. Las presencias de entidades fantasmales y fenómenos paranormales son constantes en ambas salitreras y en los cementerios alrededor de las mismas, así como también las denominadas apariciones en crisis, manifestaciones de tiempos pasados que recrean sucesos ya acontecidos, tales como si fueran etéricas cápsulas del tiempo.
Este pequeño pueblo y antiguo asentamiento de convictos en la península de Tasmania es uno de los lugares más encantados de Australia, quizás precisamente porque fue una colonia para presos durante muchísimos años. Además de ser el hogar de criminales, también fue el escenario de la terrible masacre de Port Arthur en 1996. La gente que lo visita afirma haber visto figuras fantasmales, además de haber oído extraños ruidos y el sonido de la campana de una iglesia que lleva años sin tañer. El pasado de Port Arthur nunca será borrado. Cada día, más de un siglo después, los residentes y los turistas son testigos de acontecimientos inexplicables que tienen lugar en la zona donde una vez estuvo todo el centro penitenciario en Port Arthur, una de las prisiones más duras que jamás existió en la historia del hombre. En la antigua cárcel, donde los prisioneros pasaban su vida cumpliendo penas inhumanas, es objeto de estudio de los investigadores de lo paranormal de todo el mundo. Según dicen los investigadores, es increíble cómo personas que vienen de diferentes partes del mundo tienen los mismos sentimientos desagradables, donde pueden escuchar los mismos ruidos inexplicables y se vislumbran las mismas cifras sin que hayan intercambiado apenas unas pocas palabras antes de enfrentarse a lo que en Port Arthur habita realmente. Enclavado en las colinas de la cordillera de Sierra Nevada, en California, Bodie es uno de los pueblos fantasma más populares de Estados Unidos. Pocos de los edificios de este antiguo pueblo minero y de buscadores de oro siguen en pie, pero los que lo hacen están llenos de tesoros polvorientos del pasado. De los fantasmas realmente no se tiene evidencia alguna, tan solo son rumores. Sin embargo, lo que sí se ha convertido en una leyenda urbana es que los visitantes que osan llevarse algo de la ciudad a sus casas sufren una terrible maldición que los hace devolverlos lo más pronto posible. En el año 1893, la Standard Company decidió construir su propia planta hidroeléctrica, lo que generó aún más el crecimiento de la ciudad de Bodie. Pasaron los años y la mina dejó de producir el preciado metal. Fue entonces cuando el pueblo fue poco a poco abandonado hasta presentar el aspecto fantasmal que tiene hoy en día. Y fue también cuando comenzó a forjar su leyenda oscura que gira alrededor del pueblo y que hace que los visitantes se lo piensen dos veces antes de osar poner un pie en este misteriosísimo pueblo. Esta estación ballenera en la Antártida fue abandonada en 1966 después de que la caza hubiera diezmado la población de ballenas hasta tal punto que quedaban tan pocas y no les salía a cuenta quedarse. Lo único que permanece del asentamiento son los barcos fantasmagóricos y los edificios destartalados, además del siniestro cementerio en el que se enterraba a los trabajadores que perecían allí. Great Beacon está rodeado por montañas nevadas, lo que le añade una atmósfera aún más escalofriante. La estación se cerró definitivamente en diciembre del año 1966, momento en el cual las poblaciones de ballena eran tan bajas, como hemos dicho, que su continua explotación era inviable. Incluso ahora, cerca de la orilla, está lleno aún de huesos de ballena y de la oxidación de los restos de aceite de las plantas de procesamiento de ballenas y los abandonados barcos balleneros. Hay quien afirma que durante la noche puede oírse el sonido de motores de barco e incluso voces de los supuestos fantasmas de los cazadores de ballena que perdieron la vida allí, e incluso, según cuentan, se puede percibir el sonido de las ballenas luchando contra los arpones y los hombres que intentaban darle caza. Un lugar, amigos, realmente inquietante, no cabe duda, un lugar que ha suscitado, como otros tantos, miles de leyendas oscuras a su alrededor. Igual que su homónimo español de Belchite Viejo, Corberá d'Ebre lleva en ruinas y congelado en el tiempo desde la Guerra Civil Española, cuando fue bombardeado por la aviación italiana y la Legión Cóndor, además de la artillería. Prácticamente todo el pueblo fue destruido por las bombas de la batalla del Ebro. Las heridas de los obuses y la metralla todavía se pueden ver en las fachadas de los edificios que todavía están en pie, entre vegetación y bajo el cielo azul.
Está en lo más alto de una colina y es fácil intuir lo bonito que debió ser este pueblo agrícola con la preciosa iglesia parroquial de San Pedro todavía en pie. Hoy en día es un símbolo de paz y el doloroso recuerdo de tiempos pasados. También, como no, alrededor de estas ruinas existe una extensa leyenda acerca de voces y sonidos extraños que parecen proceder de la soledad de estas ruinas y que surgen en pleno silencio. Un pueblo escalofriante que también cuenta con su leyenda fantasmal. Se dice que en Borley, Inglaterra, existió un monasterio benedictino del siglo XIII del cual escaparon un par de religiosos para poder vivir una historia de amor. Pero fueron capturados y el monje fue ahorcado y la monja emparedada viva dentro del monasterio y el chofer de la carroza fue decapitado. Sobre las ruinas de aquel edificio se edificó en 1863 la Rectoría de Borley, una mansión victoriana residencia de Henry Bull y su familia, quienes vivieron ahí durante 65 años en los que presenciaron múltiples eventos paranormales. Tras la muerte del rector Bull, el sacerdote Smith se instaló en la mansión y en 1929 dio a conocer a los periodistas del Daily Mirror todo lo que ocurría dentro de aquel edificio, que también cuenta que en ocasiones se puede ver a la monja que fue emparedada atravesando las paredes de la rectoría, huyendo de todo el mundo para evitar morir otra vez. Al parecer, cada 28 de julio la monja se aparece y siempre realiza el mismo trayecto, conocido como el Nun's Walk, la caminata de la monja, evento que atrae a miles de curiosos hasta esta denominada como la casa más embrujada de Inglaterra. A pesar de que el edificio se quemó en 1939, se han contabilizado hasta la fecha más de 2000 casos sobrenaturales distintos dentro de la mansión. Nuestro siguiente destino es famoso porque en él encontramos el único caso documentado en el que un fantasma ha matado a una persona. Nuestra historia ocurre en Tennessee, Estados Unidos, donde la familia Bell vivió aterrorizada durante mucho tiempo por el espíritu de una mujer a la que llamaban Kate, quien torturó y finalmente mató a John Bell, dueño de la granja, haciéndole beber un veneno mortal. En uno de los peores ataques que este fantasma producía contra la familia, el espíritu mató a John Bell, como hemos dicho anteriormente, haciéndole beber un frasco con veneno. Los hombres más lúcidos del pueblo culparon, sin embargo, del asesinato a Kate Valls, una mujer un tanto excéntrica y rara, quien en el pasado había tenido algunos negocios de tierras con el señor Bell, negocios que por supuesto no salieron nada bien y, según se cuentan, a raíz de estos fracasados negocios, la mujer acumuló un profundo odio y rencor hacia la familia Bell. Ahí no termina esta funesta historia, ya que al parecer, tras la muerte del señor Bell, el espíritu dejó de manifestarse ante la familia, aunque antes de esfumarse les hizo el juramento de que volvería y, según se dice, hoy reside en la casa abandonada de la granja y continúa aterrorizando a los curiosos y valientes visitantes que se atreven a pasar una noche en aquel fantasmagórico lugar. Los jardines ornamentales del cementerio de Highgate, situado en el norte de Londres, han sido descritos como el lugar más mágico de la capital inglesa. Fue construido en 1839 y extendido en 1854 como solución a la superpoblación de los cementerios del centro de Londres, resultado de la pobreza y las epidemias de cólera de aquella época. Por lo general, los cementerios del siglo XIX eran considerados inadecuados e insalubres y se producían saqueos de tumbas y robos de cadáveres. Fue entonces cuando Highgate ofreció una buena alternativa a tanta decadencia. Los muertos eran tratados con reverencia y los ciudadanos más ricos del Londres de la reina Victoria estaban dispuestos a pagar grandes sumas de dinero para construir espléndidas tumbas y catacumbas ornamentadas para sus amistades y familias. Highgate comenzó a deteriorarse rápidamente. En sus bellos jardines pronto creció una densa maleza que comenzó a cubrir la mayor parte de las lápidas y los monumentos sepulcrales. Los importantes mausoleos, muchos de los cuales tenían 3 plantas y formaban las denominadas Avenidas de la Muerte, también
Las catacumbas quedaron expuestos al vandalismo, la profanación e incluso a la acción de los elementos naturales. Una vez que los pobladores de la zona comenzaron a temer la violencia urbana y la profanación de sus sepulcros, el cementerio comenzó a rodearse de las denominadas asociaciones siniestras. Este camposanto gótico ha presenciado una febril actividad entre sus tumbas, como por ejemplo que algunos de los ataúdes que contenían a los fallecidos más recientes explotaran dentro de las extensas catacumbas de Highgate. En aquella época las reglamentaciones locales dictaminaban que los féretros debían ser cubiertos de plomo, así con capacidad para un máximo de 850 cuerpos. La putrefacción de los cadáveres dentro de las catacumbas producía una peligrosa acumulación de gases que terminaba en una explosión. El cementerio se ha hecho famoso, sin embargo, como la morada del vampiro de Highgate. En 1967, el ocultista y cazador de vampiros Sim Manchester investigó las visiones de cuerpos que salían flotando de sus tumbas y afirmó que había un vampiro activo en la zona. En 1970, más de 100 personas salieron a cazar al supuesto vampiro, dirigidos por el vampirólogo David Harran, que acabó años más tarde en prisión. Y en 1974, Sim Manchester afirmó que cree que ya se ha dado muerte al vampiro, aunque es una hipótesis que muchos mantienen como falsa, ya que al parecer aún hoy se siguen recopilando informaciones acerca de avistamientos de fenómenos extraños en el camposanto de Highgate. Chateau Miranda es un castillo del siglo XIX en Celles, provincia de Namur, Bélgica, en la región de las Ardenas. El castillo fue construido en 1866 por el arquitecto inglés Milner por encargo de la familia Beaufort, que había salido de su casa anterior, el castillo de Bébès, durante la Revolución Francesa. Sus descendientes se quedaron ocupándolo hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando fue adquirido por la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Bélgica como un orfanato. Se mantuvo como una instalación para el cuidado de niños hasta 1980 y fue abandonado definitivamente en 1991. A pesar de que la naturaleza y algunos vándalos lo han convertido en ruinas, todavía resulta un lugar impresionante que refleja la belleza y el lujo que tuvo en otros tiempos. Aunque algunas personas se atreven a visitarlo, entrar en él es muy peligroso porque se está cayendo a pedazos literalmente. Existen enormes huecos en los pisos y muchos muros se han derrumbado. Las lluvias ya han acabado con las caballerizas y año tras año su estado es cada vez más ruinoso. Además, hay numerosos testimonios de que fenómenos paranormales ocurren durante la noche, bien en las inmediaciones o bien en el interior del castillo. Un lugar realmente escalofriante si lo que buscamos es pasar miedo, sobre todo en las noches de tormenta que azota la zona en la que se encuentra el castillo. Este hospital psiquiátrico fue inaugurado en 1926 y se encuentra situado a tan solo media hora de la capital de Noruega, Oslo. 60 años después, una buena parte de sus instalaciones fue abandonado. Aunque nunca se supo cuál fue la verdadera razón, la realidad es que esconde uno de los peores recuerdos de la ciudad. Los pacientes más enfermos eran tratados como animales y la industria farmacéutica probó en estos hacer una mejora en la medicina. Hubo un tiempo en que se llevaron a cabo experimentos con los enfermos y por razones desconocidas 4 de los 12 edificios de este complejo hospitalario fueron abandonados en el año 1986. En dichos inmuebles se quedó todo el equipo, camas e incluso los inventarios e historiales de los pacientes, así como sus objetos personales. Pese a esta escalofriante historia, el resto de edificios del complejo, los 8 restantes, siguen funcionando en la actualidad y se cuenta que en ocasiones pueden oírse provenientes de la zona abandonada de aquel hospital los lamentos, gritos y llantos de personas que parecen estar sufriendo algún tipo de tortura, algo que realmente resulta escalofriante. La ciudad abandonada de Shanxi se extiende a lo largo de casi 70.000 kilómetros cuadrados. Es grande, como grande eran los proyectos que ahí se tenían. Debía de ser un complejo vacacional para funcionarios americanos y la clase alta de Taipei, y se buscaba ante todo la originalidad y un estilo claramente futurista.
Pero los accidentes durante la construcción de estas casas empezaron a poner la voz de alarma. Existían las adecuadas medidas de seguridad, sin embargo, fueron muchas las personas que perdieron la vida por accidentes fortuitos y sin explicación, tantos que nunca se ha dado a conocer una cifra exacta. Quizá por ello las obras se alargaron más de lo debido. También las denuncias, las investigaciones, los parones de las obras, todo ello hizo que la financiación dejara de llegar, que los inversores denunciaran y que poco a poco se llegara a la conclusión de que tal vez la ciudad de Shamsi no era una buena idea. Los vecinos de la zona, los viejos habitantes que conocían la historia de esas tierras, lo advertían desde un principio. Ese es un paraje habitado por malos espíritus, por demonios ancestrales que no desean ser enturbiados. Puede que les sorprenda, pero se dice dentro de los círculos de la parapsicología que cuando se inician las obras en una casa es cuando empiezan a manifestarse los fenómenos paranormales. Se despiertan fuerzas extrañas, entidades dormidas que de pronto ven perturbado su sosiego. Fuera como fuera, sentimos deciros, amigos, que aunque nos encantaría, por supuesto, ver la ciudad de Shamsi en persona, ya es imposible. Se demolió por completo en 2008, proyectándose la construcción de una zona de ocio con numerosos hoteles. Aunque de momento el recinto donde se ubicaba esta ciudad se encuentra derrumbado pero abandonado, ya que nadie se atreve a iniciar las obras por el miedo que las leyendas acerca de espíritus malignos que habitan en aquel lugar ha suscitado no solo en Taiwán, sino en todo el mundo. Nara Dreamland era un parque temático ubicado en Nara, Japón, que fue construido en 1961 y cerrado en el año 2006, tomando como modelo el Disneyland de California. Este parque temático sombrío estaba destinado al fracaso y debido al hecho de que era una copia muy barata, no tuvo mucho éxito y era prácticamente un pueblo fantasma antes incluso de que se cerrase de forma permanente. Desde que fue abandonado, los dueños del parque temático colocaron vallas con anuncios desagradables y alambres de púas alrededor de todo el parque con la esperanza de mantener a los curiosos alejados. También existían numerosos rumores de que el lugar estaba fuertemente custodiado y muy pocos habían logrado pasar una cantidad significativa de tiempo dentro del parque. Sin embargo, eso no impidió a algunos periodistas y curiosos encontrar una manera de entrar y conseguir algunas fotografías. Todavía hay zonas del parque a las que son imposibles llegar. La entrada principal, llena de tiendas, restaurantes, policía y estación de bomberos, taquillas e incluso una sala pública, está totalmente abandonada. Mostraba señales claras de que las plantas querían recuperar lo que alguna vez fue suyo. Los coches de choque, montaña tornillo, carrusel y la montaña rusa de madera más grande de Japón aún están intactos y casi da tentación de subir a bordo. Lo que antes era un paraíso para algunos ahora se encuentra en ruinas y poco a poco va quedando más destruida y con un aspecto cada vez más siniestro y fantasmal, sobre todo a raíz de las leyendas de avistamientos de fantasmas que están surgiendo en torno al parque que una vez quiso copiar a Disneylandia. Todo empezó cuando el ejército turco tomó el control del área durante la invasión turca a Chipre en 1964 y despoblaron completamente este área, expulsando de ella a todos sus habitantes y no permitieron la entrada a nadie excepto militares turcos y personal de las Naciones Unidas. Hubo un plan para recuperar el emplazamiento a favor de los griegos chipriotas, pero el plan fracasó precisamente porque los griegos de Chipre votaron en su contra. Como no se ha hecho ninguna reparación desde 1974, todos los edificios están cayéndose a pedazos lentamente, algunos más rápidos que otros, particularmente los que recibieron el impacto de algún cañón durante la invasión. Poco a poco la naturaleza está reclamando la zona, los metales se corroen, las ventanas se rompen, las plantas introducen sus raíces por las paredes, pavimentos y muros y de hecho se ha visto que las tortugas marinas están anidando en sus playas desiertas. No son pocas las declaraciones de personas que afirman haber presenciado en aquel extraño lugar algún tipo de fenómeno paranormal, desde avistamientos ovni, pasando por extrañas luces que se pasean de edificio en edificio, hasta sombras deambulando entre las ruinas de aquel lugar, un lugar que sin dudas pone los vellos de punta a quien se atreve a acercarse a sus inmediaciones.
Como veis, amigos, son muchísimos los lugares abandonados de nuestro planeta que producen verdaderos escalofríos, aunque estos son, por supuesto, una pequeña muestra que desde Arcadia os hemos querido hacer llegar para que juntos vivamos el misterio un poco más de cerca. Amigos, un saludo enorme desde Arcadia, que tengáis muy buenas noches, esperamos que os haya gustado el vídeo, os pedimos por favor que os suscribáis a nuestro canal, que le deis pulgar arriba y que compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Os volvemos a mandar un saludo desde Arcadia, esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.